bueno, la semana pasada vimos Apocalipsis 13, que es veamos a la representación de lo que le llamamos la falsa Trinidad, una imitación satánica de la Trinidad, donde vemos que quien en la Trinidad de Dios viene siendo el Padre, acá es el dragón, que es Satanás mismo. Luego está el anticristo, que viene a ser obviamente una falsa figura de Cristo, que es un hombre al cual el dragón le cede su poder. Y acuérdense que veíamos dos principios. Por un lado, el enemigo le cede autoridad y poder, y por el otro lado, Dios permite que tenga esa autoridad y ese poder. Y después vemos al falso profeta, que su labor es parecida o una imitación a lo que es la labor del Espíritu Santo en la Trinidad, que es guiar al pueblo a darle adoración a Cristo. Eso hace el Espíritu Santo, nos guía a Cristo y exalta a Cristo. Y el falso profeta lleva una adoración y se encarga de propiciar la adoración para el anticristo. Y vamos a ver en Apocalipsis 14, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí eran como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta figura de los 144,000 ya los habíamos visto, que son 12,000 de cada tribu, ¿ok? Que nos daban 12,000 por 12, nos daba este número de 144,000, y hablamos que este número son los judíos salvos de ese momento de la historia, ¿ok? No estamos hablando de que son los únicos judíos salvos, o como lo dicen los testigos de Jehová, que solo va a haber 144,000 salvados. No, son 144,000 que pertenecen a un grupo de judíos en ese momento de la historia, que están separados para Dios, son un pequeño remanente. Siempre en la Biblia vemos esa figura del pequeño remanente, de un grupo de pocas personas que permanecen fiel a pesar de la apostasía, a pesar de la separación del otro grupo grande. Los primeros, el primer pequeño remanente lo podemos ver cuando en Éxodo el pueblo entero se desenfrena para adorar, ¿verdad?, a este becerro de oro que le piden a Aarón que les construya, y solo se guardan los de la tribu de Leví. Solo ellos se guardan en el celo, y es un pequeño remanente, y desde ahí se desprende, ¿verdad?, la familia sacerdotal, desde ahí se desprende la tribu sacerdotal, luego la familia sacerdotal, de entre la familia sacerdotal la de Aarón, y hemos tenido el sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero aquí vemos que son estos 144,000, y vemos que estos 144,000, lo primero que nos llama la atención es que están en el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión en la actualidad? Jerusalén, ¿sí?
Y bueno, en la actualidad y en todo tiempo es el monte de Sión, ¿verdad? Pero se le conoce de esa manera, el monte de Sión. Y Dios ha dicho de este monte que es un lugar que a Él le agrada, es uno de sus anhelos. Y en este lugar están estos 144,000 y comienzan a fluir en un cántico profético, que es un cántico que nadie puede aprender sino ellos. Es una revelación que el Espíritu Santo va a darles en un cántico nuevo en ese momento, que no es el mismo cántico nuevo que vemos en Apocalipsis 5, sino uno propio que ni siquiera nos dice bien qué dice, solo nos dice que solo ellos lo pueden aprender. Y esta figura son un grupo de personas que básicamente se han guardado en todo sentido para Dios. Habla de que no han estado con mujeres y que son vírgenes y que su boca no habla engaño, no habla mentira, pues van caminan y siguen al Cordero hacia donde quiera que éste va. Y es este grupo de personas, digámosle, que se están consagrando, así como hay un grupo de personas que se han dedicado al mal, que se han dedicado a la perversión, pues está este grupo de personas que a nosotros nos llaman a aspirar ese estilo de vida, ¿verdad? No pertenecemos a ese grupo, no tanto porque no vivamos de esa manera, sino porque no somos del pueblo de Israel. Fuera del pueblo de Israel también hay algunos que se han guardado, por ejemplo los de Sardis, que dicen que hay unos pocos en Sardis que han mantenido sus ropas blancas. Eso lo veíamos en Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? Que no han contaminado sus ropas, que no se han manchado. Y eso es un llamado en medio de la generación en la que estamos, donde lo común es la perversión, lo común es la mancha. Tristemente, por ejemplo, esta semana volvió a pasar ¿qué? Pues hubo una situación, ¿verdad?, donde un pastor conocido en México a nivel nacional y con cierta influencia internacional, pues acaba de confesar, ¿verdad?, que estuvo en adulterio y está dejando el ministerio y está con una intención de restaurar su familia, pero pues está confesando, ¿verdad?, que por mucho tiempo en los últimos años ha estado llevando una doble vida. Y dices, bueno, hay dos formas de verlo. La parte triste es pues que cayó en una inmoralidad, siendo una persona que pues está llamada a mantener otro estilo de vida. La parte buena es que lo está reconociendo y que está tomando el camino de la restauración, porque hay quienes lo mantienen pues ocultas, o bien cuando son confrontados no quieren pasar la disciplina y quieren seguir en el ministerio. Entonces, como esa situación, aún en el pueblo de Cristo hay una inmoralidad que está golpeándonos, hay un llamado a permanecer limpios, a permanecer santos, pero sobre todo lo que yo veo que hace que estos 144,000 en Sión se mantengan santos y puros, es la clave que yo veo, está en el versículo 4, que dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Punto número 1 importante: la única manera que yo veo que realmente podamos vencer la tendencia de este mundo, que podamos vencer una vida de pecado, una vida ligera, incluso una vida de pereza, porque a veces nuestro pecado es la pereza, no es tanto la inmoralidad, pero los pecados de Sodoma, no sé si recuerdan cuáles fueron, o lo que causó los pecados. Tenían abundancia de pan, abundancia de tiempo, y no me acuerdo cuál es el tercero, pero hay abundancia de pan y abundancia de tiempo. Una pandemia, haz de cuenta, una pandemia donde te está yendo bien económicamente. ¿Por qué? Porque tenían mucho tiempo libre y por eso mismo hubo este ocio y propició este pecado. La única forma en la que yo veo que sea más fácil para nosotros vencer es
cuando dedicamos nuestra vida a seguir al Cordero a donde quiera que va. Es decir, el dedicarte a Cristo no es que te lo impida, pero te ayuda increíblemente a no caer en pecado, porque estás usando ese tiempo siguiendo al Señor, pero segundo, estás en una dedicación a Jesús. Muchos de nosotros, una de las razones por las que recaemos en situaciones es porque por un lado nos estamos alejando del pecado, pero no estamos llenando ese hueco con dedicarnos a Cristo. Nos seguimos dedicando a nuestros trabajos o a nuestra vida personal, lo cual no está mal, pero estamos llamados a negarnos a favor de Cristo. De tal manera que si nosotros dejamos un hueco descubierto y no lo llenamos con dedicación al Señor, es donde se abre la puerta para que entre esta lucha constante. Ahora, el Señor toma este tipo de vidas, las vidas santas, las vidas consagradas, como una primicia para Él. Me encanta porque dice, estos son una primicia que han sido tomados para el Señor, para el Cordero y para el Señor. Después de esto vamos a ver que se sueltan un mensaje de ángeles. Hay 3 ángeles que salen a dar un mensaje. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Me encanta esta parte, ¿por qué? Porque normalmente los ángeles no predican el evangelio. Es la única excepción que vemos, y no lo está predicando para salvación en sí, sino es un anuncio del evangelio, es distinto. Aquellos que lo predican para salvación es la iglesia. En este momento donde ya está por ser la separación de los justos y los injustos, se entiende, ya se ha predicado el evangelio en su totalidad para salvación. Acuérdense que el Señor Jesús ha prometido que una de las marcas que tienen que ocurrir para que Él venga es que se ha predicado el evangelio en toda la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Cuando se dé ese hecho, a partir de ahí ya puede venir Cristo. Ojo, no significa que se convierta toda la tierra, sino que el mensaje del evangelio sea predicado en lugares donde hoy en día ni siquiera conocen el nombre de Jesús. Cuando se predica el evangelio en toda la tierra y culmina, se llena, vamos a decir, imagínate que es un mapa que se va llenando, se va pintando de color conforme se va predicando el evangelio. Cuando el mapa de la tierra esté completamente, ¿qué color te gusta para la predicación del evangelio? Rojo, por la sangre de Cristo. Cuando esté lleno totalmente de color rojo, ahí, número 1, ya puede venir Cristo. Número 2, se da lo que se le llama la plenitud de los gentiles. Ahí es cuando ya se termine de predicar, cuando ya no se vaya a predicar más. Ahora sí, el que se convirtió, se convirtió. Y el que no, pues no. Es como cuando el arca, ¿verdad? En los tiempos de Noé, que estuvo abierta hasta que Dios la cerró. Y ya no se volvió a abrir hasta que bajó el agua y salieron a tierra seca todos los que habían entrado. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de margen que Dios está permitiendo que el evangelio sea predicado. Cuando el evangelio es predicado en su totalidad, el último de los gentiles cree, el último que está apuntado bajo no la predestinación, sino bajo la presciencia del conocimiento previo de Dios de todas las cosas.
cuando llega esa persona a convertirse, ¿quién irá a ser esa persona? No lo sabemos, pero cuando se convierta esa última persona, cuando ese corazón final voltea a Cristo y reconozca su pecado y busca al Señor, ahí se completa entonces la plenitud de los gentiles, y lo que viene después de eso es la salvación de Israel, que esté en ese momento completamente. Cuando se conjugan estas tres cosas, viene el Señor, y eso lo vimos ya antes. Acuérdate que estamos ahorita en la víspera de las 7 copas. Ya vimos los 7 sellos, ya se tocaron las 7 trompetas, en la 7ª vino Cristo, hubo un flashback, ¿verdad?, de la historia de Israel y Satanás persiguiéndolo. Luego hubo un flashback de cómo se organizaba esta trinidad satánica, y viene este punto. En el versículo 8 dice: otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este segundo ángel trae un mensaje de juicio. El primero trae un mensaje de esperanza, el evangelio, ¿sí? El segundo trae un mensaje de juicio, o una anunciación de juicio. Ha caído, ¿verdad? Ya cayó, ya caminó. ¿Quién? Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Bueno, Babilonia en la historia de la iglesia sabemos que es un imperio que persiguió a los judíos, fueron los que se lo llevan exiliados en tiempos de lamentaciones, y después esta figura Babilonia se vuelve una figura continua en la Escritura para referirse a la perversión. Babilonia era una civilización perversa en cuanto a la inmoralidad sexual. Todos sus ritos de adoración tenían que ver con situaciones de inmoralidad sexual. Era una ciudad, era una civilización pagana 100%, dado a los dioses falsos, y era una civilización violenta. Había inmoralidad, había idolatría y había violencia. La Babilonia de nuestros tiempos básicamente es el mundo y el sistema del mundo. Toda la perversión, toda la ideología, toda la idolatría que hay en lo que es la corriente del mundo el día de hoy. Pero en los tiempos del fin de los tiempos viene a manifestarse esta Babilonia, y hay dos figuras que los estudiosos, ¿verdad?, marcan para Babilonia, y una es que literalmente vaya a volverse a establecer como una, no civilización, sino como una nación o una entidad con ese nombre, con el nombre de Babilonia. Y la otra es que se va a establecer una nueva religión propiciada por el anticristo, donde une a todas las demás. Acuérdate que el anticristo básicamente lo que hace es definir entre los que lo siguen a él y los que siguen a Cristo, o los que lo siguen a él y no lo siguen a él, ¿verdad? Y ya no hay propiamente para ese momento musulmanes, católicos, testigos de Jehová, porque él demanda adoración. Entonces el que lo siga a él va a abandonar la religión que ha profesado tal vez por mucho tiempo, si es que profesaba alguna, porque hoy en día una característica también de la nueva generación es que se consideran no religiosas, no tanto ateos. Hay un grupo que se considera ateo, pero hay otro grupo que se considera no religioso, pero sí espiritual. No sé si has oído esa cosa. Yo no soy religioso, solo soy espiritual. Digo, ¿y cómo funciona eso? No, pues mira, yo me encuentro con Dios a mi manera. No creo en ninguna religión establecida, ni en el Dios que la Biblia dice, pero creo en una figura que es una deidad, y el presente y el futuro, no, el futuro y el pasado no existen, solo existe el presente, y unas marihuanadas que tú dices, ¿qué rollo?
¿Algo ibas a decir? Ok. Un panteísmo es más. El satanismo en su mera expresión. El satanismo en su máxima expresión, digo. Es que el satanismo como corriente religiosa, o sea, la que hizo Anton LaVey, te dice que tú mismo eres tu Dios. No te dice que adores a Satanás. Te dice que tú mismo te satisfagas, que tú mismo eres tu Dios y que hagas el bien a los demás. O sea, si tú lees la Biblia satánica, hagas el bien. ¿Sí? Satanás no quiere que hagas el mal, nada más quiere que no adores a Cristo. O sea, si tú te portas bien, Él está contento mientras tú no adores a Dios. No es que tengas que andar matando cabras y desollando gallinas, o sea, hay gente que hace eso como culto. Pero la gente que moralmente es buena y no tiene a Cristo, su destino es el infierno, porque no es por obras. No dudes que tenga alguna tendencia masónica, porque la masonería está muy pegada en las esferas del gobierno, y la masonería comienza como principios gnósticos y principios filosóficos, y conforme avanza en los grados ya se descaran y es una adoración total a Baphomet, que es una figura de Satanás básicamente. El masonería, sí, la masonería es todavía. Aquí hay una sobre el 17, la que tiene sí, tienen sus reuniones. Digo, los altos grados, ahí sí desconozco dónde y cada cuándo se juntan. Ahora, esa ideología, todo eso es Babilonia básicamente. Cuando viene el momento del anticristo ya se establece como un grupo religioso, pero va a caer, y la razón por la que va a caer es porque hizo beber a las naciones del furor y del vino de su fornicación. Es decir, contaminó a las naciones, contaminó a aquellos que de alguna manera pudieran haber elegido al Señor. Acuérdate que dice el Señor, hay de los que se pierden, pero hay de aquellos por los que causan ese tropiezo también. O sea, no me culpa el Señor de que se haya perdido la persona, y sí, yo no tengo la culpa de que él se perdió, él es culpable y él va a responder, pero sí tengo la culpa de haber sido la opción y los que puso. Igual también en el Antiguo Testamento dice, yo había dicho que a mi pueblo le iba a llover, pero hay de aquellos por los que les llovió. O sea, hay de aquellos que fueron los que ejecutaron el juicio, los que se ensañaron contra mi pueblo. Sí, yo lo permití porque era una consecuencia de su desobediencia, pero hay de aquellos que lo ejecutaron. Y lo mismo podríamos decir de Judas, ¿verdad? Era necesario que alguien pecara, pero él es responsable por haber pecado. O sea, hay de aquel que causa el tropiezo. Ahora, el tercer ángel viene diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ok? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Acuérdate que una de las invitaciones de Jesús, ¿cuál fue? Vengan a mí los que están, ¿qué? Cansados y cargados o trabajados, y yo les daré descanso. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y aquí viene esta parte: bienaventurados los que mueren porque ya descansarán de sus trabajos. Y luego dice, porque sus obras con ellos siguen. Ahí las palabras originales es descansarán de su ergo. Ahí trabajos es ergo, que es todo aquello que haces para obtener una recompensa, o el fruto, es una forma de llamarle el fruto. Y luego sus obras con ellos siguen. Ahí la palabra obras es testimonio. O sea, lo que hicieron y cómo se guardaron en la eternidad los va a acompañar. No que van a estar trabajando allá, sino en el reconocimiento de lo que fue su vida para el Señor. En el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Eso también decía el capítulo pasado, porque habla de la permanencia. Viene después del contexto de aquellos que son sellados, y porque se dejan sellar y marcar por la bestia, no van a tener descanso, van a ser echados en el fuego y azufre, y van a estar sufriendo. Ahí no tienen reposo ni de día ni de noche. Pero la paciencia de los santos aquí está, es decir, los que se guardan de estas cosas y perseveran. Y terminamos con la tercera sección, que es la separación. Dice, miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y la mano una hoz aguda. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz, el que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada o cosechada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¡Wow! ¿Sí? Básicamente hay una separación, está ya marcando lo que es la cosecha de la tierra, y la primera separación que hace aquí tiene que ver con aquellos sobre los cuales va a vertir su ira. ¿Okay? Dice, van a vendimiar las uvas. Esa vendimia es ya la parte de la cosecha de la uva, donde se separan las uvas, y algunas se usan para algunas cosas, pero otras se ponen en el lagar para poder hacer el vino. Y este lagar es el lagar de la ira de Dios. O sea, es donde Dios ahora sí va a pisotear literalmente a sus enemigos, y el fruto de esta uva pues no es vino, es la sangre de los enemigos, que sale hasta el punto de llegar hasta los frenos de los caballos, es decir, las bocas, ¿verdad? El freno es con lo que guían al caballo, y se pone en el hocico. Entonces estamos hablando, ya sea simbólico o literal, estamos hablando de que la destrucción de los enemigos del Señor son muchísimos, ¿verdad? Es catastrófica, es aterrorizante. Por eso la continua pregunta que hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es, ¿quién podrá mantenerse de pie en el día
del Señor? ¿Quién puede? Y la respuesta está en este mismo capítulo al principio. ¿Quién puede? Aquellos que se han guardado para el Señor. Los 144,000 son un lado de la moneda, están adorando al Señor, se han guardado para Él, son primicias para el Cordero y para el Padre. Y por el otro lado están aquellos que cuando se mete la hoz y se divide, son las uvas maduras. Esa parte de madurez significa que ya llegaron a su punto. Hablándolo en un término de fruto, es que ya se pueden comer o ya deberían de estar buenos para comerse. La maldad de la tierra va a llegar a un punto, por usar una analogía, de madurez. Va a llegar a un clímax, va a llegar a un punto donde Dios dice, ya. Pues sí, no, porque sí en los tiempos de Noé hubo una maldad, pero esta la va a sobrepasar, ¿verdad? Entonces sí, en el sentido de que el Señor vio la tierra, vio a los que la habitaban y decían, de ellos, en ellos está de continuo hacer el mal y voy a purificar la tierra, pero esta ya es ahora sí la purificación total. Lo de Noé fue una sombra y figura, aquí ya viene a ejecutarse ahora sí. Y cuando yo pienso en que la maldad todavía no ha llegado a su clímax, me surge esta pregunta y de asombro, y es, pues, ¿qué falta que haya? Si ahorita hay tanta maldad, si ahorita hay tanta perversión, si ahorita hay, en el área que lo quieras ver, hay tantas prácticas, está tan corrompido las cosas, está tan echado a perder la humanidad, y todavía falta que aumente ese grado de maldad. Así que nuestra oración debe de ser no que aumente, sino que Dios siga restringiéndola, pero sabemos que la maldad al final va a llegar a un clímax, y la razón por la que oramos que la maldad sea restringida es a favor de aquellos que son afectados por la maldad. Por ejemplo, el aborto es una de las cosas que a mí se me hace más aberrantes de lo que pueda haber en cuanto a la maldad. O sea, el simple hecho de quitarle la vida a un ser pues inocente 100%, ni siquiera este ser aún consciente de su propia vida, y simple y sencillamente por transgredir bajo el argumento de es mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiera, se me hace a mí una de las manifestaciones de maldad más grande de las que pueda conocer en la tierra, y digo, qué falta por ver. Sí, sin embargo, ahorita lo están haciendo de una manera velada, ¿verdad? Antes lo hacían abiertamente por adoración, pero ahorita está bajo este mismo, la misma ley de la que hablábamos ahorita. Yo creo en mí mismo. La razón por la que una mujer puede proceder al aborto, pues es porque está poniendo por encima su interés personal, en la forma en la que lo veas. No es que hay casos donde debería de ser permitido, porque qué tal si un abuso. En cualquiera de los casos ella está priorizando su sentimiento, su forma de ver las cosas por encima de la vida que está gestándose. Algunas que digan, no, es que pues yo, porque para mí es un trauma, etcétera. Pues está priorizando el querer ella librarse de ese trauma a costa de quitar la vida a un inocente. Y está la otra que dice, no, simplemente no quiero ser mamá ahorita, ¿verdad? Que esa, en la balanza de la humanidad, una puede ser peor que otra, pero al final la raíz es la misma, es yo quiero esto, yo escojo esto
para mi aparente bien. Porque pues también está estudiado, ¿verdad?, que las personas que practican un aborto tienen consecuencias físicas y sobre todo psicológicas y obviamente espirituales, aunque la ciencia no lo considere, pero obviamente espirituales, ¿verdad? Entonces, este pasaje lo que nos deja ver es este panorama donde la maldad llega a su punto y ahora sí Dios dice, vamos a pisarla, vamos a acabar con ella. Acuérdate que uno de los grandes argumentos de David y de todos nosotros cuando pasamos temporadas donde se nos va el avión, pero la continua pregunta, ¿por qué prosperan los malos? ¿Verdad? ¿Por qué al malo le va bien? ¿Por qué al que hace mal prospera? Y esta es la respuesta, no prospera. O sea, todo aquel que hace mal llega un momento donde la ira de Dios va a caer si no se arrepiente. Si aquel ha hecho mal y se arrepiente y viene a Cristo, va a haber gracia y va a haber misericordia. Y bajo la justicia de Dios seguramente tendrá que pagar ciertas consecuencias, ¿sí? Es como aquella persona que ha matado a 20, se convierte a Cristo en la cárcel, pues no lo dejan ir. No le dicen, no, ya váyase, su pena se acabó, ya es cristiano. No, sigue pagando su pena bajo la justicia terrenal, pero ya es salvo, ¿verdad? Y si ha nacido verdaderamente de nuevo, pues esta persona será luz en medio de ese lugar. Ahora, mi punto ahorita, lo que mencioné es la parte donde decimos, los malos no pagan lo mal que hacen. No, sí lo van a pagar. Todos, o sea, algunos aquí y otros en delante del Señor en el juicio. Sí, pero de que lo pagan, o sea, lo pagan. Porque muchas veces vuelve lo mismo. Parte de nuestra humanidad y de lo que de repente nos hace, David dice, o sea, yo casi tropiezo por estar pensando eso, estar considerando el camino de los malos que les iba bien. No me acuerdo. Tengo que soy pésimo con las citas, pero es David. Hasta que dice, pero entrando en la presencia del Señor, entendí el fin de ellos. Entonces, esto es parte de lo que nos hace a nosotros entender el fin de ellos. Y luego tienes a gente que a lo mejor no es que haya hecho el mal más grande del mundo, pero acuérdate que de todo vamos a dar cuentas delante del Señor. Todas las injusticias, aún nosotros vamos a dar cuentas, no para perdición, pero sí nos va a decir el Señor, ¿qué hubo con esto? ¿Verdad? ¿Qué onda con la tarea de hermenéutica que no hacías? No les quiero poner una carga. Sí. Pero bueno, pues hasta aquí tenemos la enseñanza el día de hoy. La invitación hoy es a aspirar una vida guardada para el Señor como los 144,000, pero sobre todo resaltando la parte, son los que siguen al Cordero donde quiera que va. O sea, si quieres vivir una vida cristiana en victoria contra el pecado, en victoria contra la perversidad, en victoria contra el desánimo, contra todo, una victoria completa, la clave está en dedicarte al Cordero, no solamente en guardarte del mal. Guardarte del mal está bien, pero si solo te guardas del mal y no te dedicas al Cordero, sigues siendo una presa fácil para el desánimo, para la tentación, para todo esto. El dedicarnos al Cordero, el vertir toda... ¿Y qué es dedicarnos al Cordero? Es vertir todo lo que eres, todas tus emociones, todas tus fuerzas. Por eso Jesús decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. O sea, todo lo que tenemos, ¿verdad? Echarlo, ahora sí que echar toda la carne al asador del Cordero de Dios. No escatimar nada, no reservarnos nada. Ese estilo de vida te garantiza
vencer por medio del Cordero. Amén. Ok, mis amados, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta, ahora sí, ya noche, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la invitación a permanecer, por la invitación a ser fieles.